viento a la senadora de Morena, a la secretaria general del partido, Citlali Hernández, amiga también de esta casa Sin Censura, a quien le agradezco mucho que se conecte con nosotros. Querida Citlali, un abrazo a la distancia. Hola, querido Vicente, igual un abrazote y qué gusto saludarte nuevamente por acá. Oye, Citlali, a ver, hay muchos temas. Por cierto, nos seguimos debiendo para hacer enojar a esos que nos golpetean los tacos. Ya tenemos rato que no nos vemos, ¿eh? Sí, ya urge, ¿eh? Para que el invito se enoje. ¿Para qué? Para que se enojen los Ferris, los Gomis, todos estos. Pero bueno, oye, Citlali, qué bueno que se hizo un foro sobre el caso Genaro García Luna, porque además Morena oficialmente ha pedido que se le quite el registro, que se le suspenda el registro al Partido Acción Nacional, al PAN, porque pues en el PAN había, con mucho respeto lo voy a decir, muchos ciegos y muchos sordos. En 12 años nadie vio y nadie escuchó lo que quedó demostrado en ese juicio que cubrimos para la audiencia de Sin Censura contra Genaro García Luna en Nueva York. Dame tu opinión de estos panistas que la verdad no tienen vergüenza. Ya ves, Margarita Zavala hasta faltó a varias sesiones. Yo creo que estaba midiéndole el agua a los camotes, haciendo control de daños, mientras su esposo, Felipe Calderón, el expresidente de México, se andaba emborrachando en la fiesta de cumpleaños de José María Aznar, mientras Santiago Krill dice que él va a ser presidente de México, pero cuando fue secretario de Gobernación ni se enteró del personaje que lideraba la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, Genaro García Luna. Tenemos a tantos políticos de carrera en el PAN que yo no sé cómo pueden salir a la calle y darle la cara a la gente, ¿no? Citlali, dame tu opinión. Mira, pues es un golpe durísimo, no solo al PAN, al sistema político delincuencial que se fue construyendo en los últimos años. Ayer justamente en un foro que teníamos sobre el tema, nos preguntábamos qué hubiese pasado si lo hubieran declarado inocente. Bueno, la derecha estaría armando prácticamente de Genaro García Luna un héroe. Incluso recordar que mientras se daba el juicio ellos planteaban que no había pruebas. Al inicio Felipe Calderón pues muy cuidadoso decía que pues él era su funcionario y que si al final era declarado culpable pues habría sido sorprendente porque traicionaría entonces su confianza. Creo que es muy evidente, primero por un lado, Vicente, el Círculo Rojo sabía lo que estaba pasando, es decir, cuando hablas con ex policías federales, cuando hablas con algunos periodistas, cuando hablas con algunos políticos, en corto y en privado, ratifican que, pues, digamos, durante ese tiempo era un escándalo en el Círculo Rojo. Se sabía que Genaro García Luna era un secretario al servicio del cártel de Sinaloa, se sabía que construía montajes para sostener esta farsa de que había una guerra contra el narcotráfico. Y yo creo que la mayoría de la población mexicana sabe lo que ha significado el calderonato y lo que revela todo este juicio. Y yo lo he dicho muchas veces, es un sistema político corrupto delincuencial donde están políticos del PRI, del PAN, del PRD, donde hay funcionarios mayores y menores implicados en esta red de corrupción, en esta red de narcotráfico, donde por supuesto Felipe Calderón sabía, es decir que no sabía es tratar de querer vernos la cara. Hay cantidad de declaraciones, incluso de expresidentes. Yo recuerdo esta entrevista que se le hace al expresidente Sarkozy de Francia, en el que habla del caso Florence Cassés, y afirma que una de las personas más cercanas era Genaro García Luna y que prácticamente de repente Calderón no hacía nada sin consultarle. Es decir, sabía el Círculo Rojo, sospechaba la mayoría de la población, la que siempre cuestionó esta falsa guerra contra el narcotráfico, y hoy se ratifica, y quizás algunos que no tenían pues que no daban por hecho que era real,
porque era inimaginable pensar que el Estado mexicano estaba involucrado de esta manera con el crimen organizado, pues hoy también lo saben. Es una minoría y es una triste minoría la que le sigue haciendo caso a Vicente Fox, a Krill, a Elbaester Gordillo, a Belauzarán, a Calderón, a Margarita Zavala, a Roberto Madrazo, a toda esta basura política, y perdón por la expresión, pero es toda esta vieja clase política que cree y que se atreve a pensar que puede regresar a la vida pública y que puede hablar de la vida pública como si no le hubieran hecho daño al país, como si no tuvieran muchas cuentas que rendir, y por eso me parece que hay que seguir insistiendo con nombres, con apellidos, lo que hicieron durante sus gobiernos, la manera en la que están implicados con este personaje García Luna, que es declarado culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y donde por supuesto se sabía. Entonces me parece, Vicente, que hay que seguir hablando del tema. Vemos a un poder judicial, la derecha dice, bueno, ¿por qué no lo juzgaron en México? Pues el mismo día que se declaraba culpable a García Luna, un juez liberaba las cuentas bloqueadas de la esposa de García Luna aquí en México. Es decir, esto ratifica una serie de cosas que se sabían, nos pone al viejo régimen sobre las cuerdas. Creo que tenemos que seguir discutiendo de esto y todo lo que ello implica. Es triste tener la razón, pero esto ratifica que en efecto Felipe Calderón no hizo una guerra contra el narcotráfico, hizo una guerra contra los cárteles que le estorbaban al cártel de Sinaloa. Esto ratifica que hay inocentes en las cárceles, que hubo miles de asesinados en nombre de una falsa guerra, que hay miles de desaparecidas y desaparecidos por esta decisión estúpida y criminal de Felipe Calderón de ensangrentar nuestro país. Y hoy la situación de violencia e inseguridad, a pesar de que lleva 4 años una política de seguridad distinta, que se intenta pacificar el país y que hay una visión integral para combatir este tema, cuando la derecha dice o acusa al presidente por temas de violencia e inseguridad, pues de verdad que no tienen vergüenza, porque no podemos entender la situación de violencia e inseguridad hoy sin hablar y sin pensar que hubo quienes nos tenían que cuidar y no nos cuidaron, sino que se dedicaron 6 años y más a cuidar al narcotráfico. Entonces, pues es brutal, Vicente, creo que hay que seguir hablando de ello. Es triste también ratificar que los principales medios de comunicación son cómplices de ese sistema político delincuencial, porque no ha sido un escándalo en cualquier parte del país, del mundo, esto sería un escándalo. Y si este personaje estuviera ligado a la 4T, bueno, sería un escandalazo. Afortunadamente no somos iguales y afortunadamente nosotros siempre denunciamos a ese sistema político y lo seguimos combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo mientras también estamos transformando. El hecho de que estos políticos panistas, priistas, ahora hasta perredistas, digan que no supieron, que no vieron, que no escucharon, que Felipe Calderón lo niegue calderónicamente, es del mismo nivel de absurdo, de mentira, que esto de el plan B pone en riesgo las elecciones del 2024. ¿Estarás de acuerdo, Citlali? Es que, bien dice el presidente, la hipocresía, la mentira es la base del conservadurismo. Hoy hizo una excelente exposición, creo yo, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, para disipar muchas de estas dudas que surgen luego de que han creado a un mártir en el mundo Jacobo de este plan B. No sé si viste a tu colega Patricia Mercado derramar lágrimas porque... Perdón, senadora, dame tu opinión. Mira, coincido, creo que Adán Augusto hizo una gran exposición hoy en contraste con las mentiras que ha difundido la derecha. Son insostenibles, por eso te digo que es triste que es una minoría, pero que crean en las mentiras. Hay una ignorancia detrás de los simpatizantes de la oposición y hay un interés de élite. Digo, yo respeto en algunos temas a Patricia Mercado, coincidimos en algunas agendas, pero bueno, sin duda verla llorando por Edmundo Jacobo
más allá de que pudiera ser un amigo cercano o lo que sea, pues es justamente plantear una sensibilidad con la clase privilegiada, con la élite de la democracia que a ellos les gusta, en vez de generar empatía con quienes más lo necesitan, con sectores que hace tiempo también han reclamado lo costosa que es este tipo de instituciones. Y es una contradicción y es como una esquizofrenia la derecha, Vicente. Por un lado, dicen que la democracia está en riesgo, que Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir, que quieren que vamos a imponer una dictadura, que nos queremos robar la elección del 2024, cuando la realidad es que todo indica que vamos a ganar el 2024. Es decir, las encuestas, el respaldo popular de la gente, el nivel de conciencia de la mayoría del pueblo mexicano, la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de propuesta, de cuadros, la debilidad de la oposición, es claro que vamos a ganar el 2024 si todo sale bien, si no le fallamos al pueblo de México. Es claro, y lo voy a decir, puede ser muy políticamente incorrecto decirlo, pero es claro que si Andrés Manuel López Obrador quisiera reelegirse, la gran mayoría del pueblo de México votaría por reelegirlo. No lo hace y no lo va a hacer porque es un demócrata, porque lo ha dicho, es maderista, pero la gente en la calle, frente a la posibilidad de que se va Andrés Manuel López Obrador, de que su sexenio acaba en 2 años, por supuesto que plantearía la reelección. No va a pasar, pero sí defienden que personajes como Lorenzo Córdoba estén prácticamente 12 años al frente o incidiendo en el Instituto Nacional Electoral y que gente como Edmundo Jacobo, que tiene además sueldos millonarios o sueldos muy por arriba de la mayoría de las y los mexicanos, esté 15 años. Y hay que decirlo, lo que ha trascendido del finiquito con el que se irían algunos, de 15 millones de pesos, 9 millones de pesos, pues me parece extraorbitante frente a la mayoría de las y los trabajadores en este país. Entonces, yo lo que creo es que hay dos visiones de democracia. Para unos, para los conservadores, es esta visión de la democracia de élite, la academia de élite, la clase política reuniéndose y poniéndose de acuerdo, las instituciones y organismos autónomos para cuotas y cuates, y se convirtió durante mucho tiempo esto que decía Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder, donde está el poder económico, quienes se creían dueños de la política, que era un puñado de personas de todos los partidos, las élites académicas, los beneficiados de contratos como Krause, Aguilar Camín, Pajés Yergo, por favor, que era fue una de las oradoras en la marcha del INE, pues fue una de las beneficiadas con la revista Siempre de los últimos años de contratos millonarios del gobierno mexicano. Es decir, es esa clase beneficiada de la idea de democracia, donde la gente no valía, donde convertían a la gente en clientela política, donde veían a la ciudadanía como un ente para ofrecer pollos, tinacos, cemento, para comprarles el voto, donde no les interesaba que la gente participara. Esa democracia es la que ellos están defendiendo, es por la que están llorando, y por otro lado, la democracia que nosotros estamos queriendo construir, que es justamente la expresión más nítida de democracia, el poder del pueblo. Ni siquiera es el poder de Morena, el poder de Andrés Manuel López Obrador, no, es el poder del pueblo, donde el pueblo esté informado, donde el pueblo esté consciente, donde el pueblo esté participando activamente en los asuntos públicos del país, de su estado, de la comunidad, y donde el pueblo quite, donde el pueblo ponga, donde el pueblo mande, donde al pueblo se le consulte. Esa es la democracia en la que nosotros pensamos, no la democracia de las instituciones, la democracia de las personas. Y bueno, pues creo que estamos viviendo momentos históricos donde vemos al viejo régimen patalear, nunca los habíamos visto marchar a muchas y muchos de ellos, cuando hubo cantidad de causas por las que muchos marchamos, y lo curioso, lo divertido y lo cómico, pues es que ellos creen que están salvando a la nación, algunos,
otros saben lo que están haciendo, y se ven chistosos, la verdad, Vicente, porque pues son una minoría, respetamos a quienes no piensan como nosotros, pero ojalá encuentren otros liderazgos, otros espacios de participación política, porque la verdad, qué oso hacerle el juego a estos personajes que representan lo más autoritario, lo más corrupto, lo más perverso de la clase política mexicana. Citlali, hace unos días nos concedió una entrevista a Juan Carlos Monedero, referencia de la izquierda en España, y creo que no está, de más decirlo, comprometido con la Cuarta Transformación. Y él hacía una reflexión de lo importante de la unidad, que si se lastima, dice Juan Carlos Monedero, a Morena, se lastima todo el proyecto, que a Morena, dice Juan Carlos Monedero, no le pertenece la posibilidad de fracaso, porque Latinoamérica está viendo el ejemplo mexicano, que no puede haber un fracaso con lo que está dejando sembrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo estoy de acuerdo con él, y creo que tú estarías de acuerdo con él, que hay que apostarle a la unidad por más de los dichos o hechos. Creo que te has dicho cuando se ha tenido que decir las cosas frontalmente, pero también te has contenido por el proyecto en muchas otras. Pero, ¿cómo entender, Citlali, que muchos desde el movimiento de la 4T, no solamente desde el interior de Morena, de esos que se dicen obradoristas, de esos que apostamos a la transformación desde nuestras trincheras, ¿cómo entender a personajes que sí se dicen de Morena y que traen un golpeteo que lo que hacen es precisamente lo contrario, dividir? Yo no pretendo amarrar navajas, pero no me puedo quedar callado cuando veo a estos personajes cercanos a Ricardo Monreal, ya ni siquiera Ricardo Monreal, es más, ya ni siquiera los panistas, los priistas, los perredistas dicen las cosas que dice un Alejandro Rojas Díaz Durán. Dice, en Morena debemos rectificar y también exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue el Plan B porque es una regresión política antidemocrática con tintes autoritarios. La defensa ciudadana del INE triunfará. Debemos estar del lado correcto de la historia. No sé si fue a la marcha del INE para defender al INE Alejandro Rojas Díaz Durán, pero no me sorprendería verlo con una camisetita rosa. Pero si esto no es estar en contra del presidente desde Morena, pues no sé qué es. Échalo, David, por favor, y que nos dé su opinión como secretaria general del partido, la senadora Citlali Hernández. ¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas y les quiero decir que en Morena nos estamos equivocando porque la defensa ciudadana del INE ha sido un éxito y no una farsa, como dijo el farsante de Mario Delgado. Es un error querer tapar el sol con un dedo flamígero del poder, insultando, ofendiendo y defenestrando a millones y millones de compatriotas que están defendiendo a una institución democrática y republicana y ciudadana del Estado mexicano. Esta causa nos trasciende a todos, es más grande que Morena, es más grande que... Páralo, don David. Me parece que además de una gran cobardía, y no pretendo defenderte o defender a Mario Delgado porque ya estamos grandecitos y tenemos la capacidad cada quien para defendernos, pero se expresa sin decirlo, con nombre y apellido, del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque cuando hablan de autoritarismo, pues hablan de algo que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañanera quedó establecido cómo el presidente va hasta donde tope por este plan B. Y no sé si era el momento, pero Citlali, yo sí creo que debemos de serle claro a la gente que nos ve y nos escucha. ¿Qué piensas de esto que digo? Mira, yo concuerdo con lo que dices y me parece que es la clave del futuro de Morena, es decir, de la transformación, porque Morena no solo, pero Morena es una herramienta del pueblo de México que quiere transformar las cosas. Lo he dicho muchas veces, creo que tú y la audiencia lo tiene claro. ¿Me escuchan? Sí. Tú y la audiencia lo tienen claro, lo he expresado. Yo a veces he sido crítica de cosas que no me gustan al interior de Morena, de posturas que no comparto,
dentro de la dirigencia nacional, pero también he sido muy prudente porque sé que no es lo mismo una crítica de un militante que de la secretaria general de Morena. Creo que la unidad es fundamental, creo que hay que ponernos la meta de aprender a construir a pesar de la diferencia, de ponernos de acuerdo. Es muy fácil cuando lo que nos motiva es el proyecto, es el pueblo, es la transformación, pero bueno, también creo que es de conocimiento de mucha gente que tenemos oportunistas, que tenemos personajes que le juegan a quedar bien con un lado, a quedar bien con el otro. Esto que el presidente siempre dice muy bien, pues que parecen robalos, ¿no? Que nadan en aguas dulces, nadan en aguas saladas. Yo creo que afortunadamente hay un pueblo consciente, la gente sabe quién es quién de la Cuarta Transformación, la gente consciente le da su respaldo, su apoyo, su acompañamiento a quienes genuinamente forman parte de la Cuarta Transformación y ha expresado un rechazo, ha expresado una condena a personajes como Rojas Díaz Durán, que primero es un personaje, yo lo he dicho muchas veces, que no respeto en lo absoluto. Es un personaje que se ha prestado siempre a ser un porro, a ser un golpeador, un personaje que pareciera que solo busca espacios y poder. Es triste, es preocupante y la gente le enoja porque es suplente del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, es suplente del senador Ricardo Monreal. Muchas veces el senador se ha deslindado, muchas veces lo vemos en el Senado con él. Entonces, bueno, si es una estrategia de, por un lado, Monreal plantear una serie de cosas de acompañamiento a la Cuarta Transformación y por otro lado, tener un vocero que le hable a otro sector anti-AMLO, pues me parece que es una estrategia que a lo mejor le ha funcionado en otro momento, pero no en este momento de la vida pública del país, donde la ciudadanía está más consciente que nunca. Creo tampoco que no nos vamos a perder en hablar de estos personajes. Yo pienso que el movimiento de la transformación es mucho más fuerte que cualquier personaje, líder o dirigente. Creo que tendremos la capacidad, fundamentalmente pensando en la sucesión presidencial, de que los aspirantes, todos compañeros, compañera, son de un nivel político, de una madurez, creo que ya calada, y la clave está en que quienes sean dirigentes, representantes populares y sean leales al proyecto de la transformación, cuenten con el respaldo de la ciudadanía y que la ciudadanía, como ha pasado, la ciudadanía siga señalando a quienes no. A mí en la calle me encuentra gente y me dice nombres de las personas en las que no confía de la Cuarta Transformación. Y más que para decir, ay, para romper la unidad, creo más bien que a mí me hace feliz pensar que la ciudadanía está muy al pendiente de las decisiones que tomamos, de los pasos que damos, e insisto, de quién es quién de la transformación. Y bueno, insisto, de Rojas Díaz Durán pues no sorprende nada, él es parte de los que empujaron y asusaron un conflicto interno que nos llevó al cambio de dirigencia a través de una encuesta. Él es el que ha judicializado muchos procesos de Morena y bueno, siempre ha ocupado ese papel en el que yo creo que solo porque da nota de repente, pero no creo que alguien lo tome en serio. Y precisamente para cerrar, Citlali, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena estará realizando eventos, visitas a plazas públicas en más de 100 municipios del país. Cuéntame de estos esfuerzos, porque, bueno, está duro el golpeteo, ya hasta el gobierno de Estados Unidos muy preocupado por la situación democrática de México. La gente se puede confundir, pero qué bueno que están haciendo este plan. Cuéntame. Pues mira, hemos anunciado, Vicente, hace un par de días que vamos a recorrer, yo voy a encabezar ese recorrido junto con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política, de las dirigencias estatales, de la Secretaría Nacional de Jóvenes del partido, para encontrarnos en las plazas públicas, un poco en el tono de lo que dijo hoy el presidente en la mañanera, la conciencia masiva.
Creemos que es importante replicar este mensaje que todos los días el presidente prácticamente dirige a los jóvenes. Estamos en una ruptura política desde el 18. Los partidos de oposición están en la lona. Morena sigue construyéndose y definiéndose cómo seguir siendo un partido distinto que no replique los viejos vicios. Y en ese momento de transformación, yo creo que la verdadera continuidad del proyecto radica en que haya una nueva generación consciente, una nueva generación que haga política diferente, y por eso hemos emitido esta convocatoria, que la pueden encontrar en morena.org. Ahí aparece un banner, le hemos denominado Conciencias en Revolución. Es fundamentalmente dirigida a las y los jóvenes de todo el país, interesados en apoyar a la Cuarta Transformación, interesados en conocer la historia de las transformaciones e interesados en participar activamente en la vida pública de este país. Vamos a iniciar en Tabasco como un acto simbólico, porque quien ha encabezado esta revolución de las conciencias fundamentalmente en las últimas décadas, pues ha sido Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado que muchos jóvenes participemos en política y asumamos que la política se puede hacer distinta, es Andrés Manuel López Obrador. El presidente que le ha apostado a las y los jóvenes, a su bienestar, a su felicidad, a tener un futuro mejor, es Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido vamos a arrancar el próximo, de este fin de semana al otro, es decir, el 11 y 12 de marzo en Tabasco, y a raíz de eso nos vamos a ir en una visita en el mayor número de municipios y plazas públicas del país, hablándole a las y los jóvenes, hablando de la historia de las tres transformaciones, hablando de la historia moderna, de cómo inició la Cuarta Transformación, pero también hablando de esto que hablábamos hace rato, Vicente, de quiénes son estos personajes siniestros que quieren volver al poder y qué le han hecho a México. Porque a lo mejor algunas, las generaciones más jóvenes, quizás no tienen tan fresca esa historia moderna. Entonces, bueno, aprovecho yo el espacio para invitar a todas y todos los jóvenes, a quienes nos ven, que tengan hijos, sobrinos, nietos, hermanos, primos, jóvenes que les interese participar en la Cuarta Transformación. Pueden entrar a la página de Morena, insisto, morena.org. Hay un banner que dice Conciencias en Revolución, pues ahí puede registrarse para que cuando lleguemos a su estado, con tiempo le estemos avisando en qué plaza pública, a qué hora, para encontrarnos en esto que hemos llamado Festival Conciencias en Revolución. Vamos a hablar de historia, va a haber expresiones culturales que concienticen, y sobre todo en este noble labor de revolucionar conciencias. Pues arrieros somos y en el camino andamos y en alguna plaza nos encontramos. Mi querida Citlali, te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos pronto para los tacos. Ya toca, ya toca. Nos ponemos de acuerdo, Vicente, a ver si puede ser la próxima semana. Órale, te mando un abrazo. Vale. Gracias, abrazote. La senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura. Ya llegaron los Me da gusto saludar al abogado, escritor, profesor, investigador académico, columnista, conferencista Enrique Carpizo, quien se da tiempo para atendernos, y le mando un abrazo. Gracias, Enrique. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Muchas gracias a ti por tenerme de nueva cuenta aquí en tu programa. Enrique Carpizo, ¿cómo ve, abogado, el tema del INE? Y se lo pregunto porque usted es académico, porque usted es investigador y porque me imagino que tendrá mucho que opinar acerca de esta burocracia dorada que se defiende del dictador, como le llaman, Andrés Manuel López Obrador, obviamente con todo el sarcasmo del mundo. ¿Qué piensa Enrique Carpizo? Mira, increíblemente el Instituto Nacional Electoral ha jugado un papel importante, evidentemente, en el crecimiento y el mantenimiento de la democracia en México. Sin embargo, el aparato burocrático ha crecido de tal forma que se ha convertido en un elefante blanco o en un nido de personas que, al no tener a dónde ir, políticos prácticamente
sin ningún tipo de destino, pues terminan aterrizando en el INE en puestos de primerísimo nivel. Es decir, casi la mayoría de las personas que tienen un puesto importantísimo dentro del INE es prácticamente porque tienen algún tipo de hermandad o algún tipo de amistad con alguno de los consejeros, ¿verdad? Es verdaderamente triste cómo se fue desnaturalizando la institución de las cuestiones electorales en nuestro país. Tengo muy en claro el avance democrático que ha tenido México desde el TRICOEL, desde el Tribunal de lo Contencioso Electoral, hasta nuestros días, desde la famosísima Junta de Electores que había a nivel federal, desde que esto era parte de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hoy creo que los objetivos iniciales del Instituto Nacional Electoral han estado desvirtuándose. Creo que la institución como tal, en esencia, no es el problema, sino que se ha convertido en un nido de personas que al no tener a dónde ir desde la perspectiva política, terminan aterrizando en la institución nacional electoral de nuestro país. Un aparato burocrático excesivo, y se los digo, yo trabajé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y créanme que cuando no había elecciones, en la mayoría de los estados nos preguntábamos, bueno, ¿y qué están haciendo todas esas autoridades electorales? Inclusive me tocó estar cerca, tener acceso a los programas para el registro de partidos políticos y, bueno, la aplicación, la app. Y me pregunto en este momento que esa app que se usa para crear partidos políticos, para legitimar la existencia de partidos políticos, ¿por qué no se usa para efecto de legitimar elecciones? Es muy importante que tengamos en consideración eso y que inclusive comencemos a replantearse la idea de las elecciones, de los funcionarios públicos que están sujetos a elección, porque valdría mucho la pena que en vez de votar a un diputado o un senador que hace una campaña para cumplirle a la gente que es verdaderamente, ¿cómo decirlo?, fallida de origen, porque salen a la calle a prometerle a la gente cosas que no pueden cumplir porque ellos únicamente y exclusivamente se dedican a legislar, a hacer leyes que muchos de ellos ni siquiera hacen, ¿verdad? Pero quizá quien realmente debería de salir a la calle a hacer campaña sería un secretario de Obras Públicas o un secretario de Seguridad, que son los que realmente tendrían que proponernos sus proyectos de quién tendría de manera más segura la ciudad o quién en un momento dado tendría mejores proyectos que invertir en la ciudad para pavimentación, para cuestiones de desagüe, entre otras cosas, y esos son los que realmente tendrían que salir a la calle a buscar votos. Pero un diputado y un senador que realmente no tiene que ver absolutamente nada con la ciudadanía, que se jactan de ser gestores entre la ciudadanía y el gobierno, que es mentira. Ustedes saben que una vez que ganan las elecciones se van a su curul y en automático no vuelven a tener contacto con la ciudadanía. O sea, muy pocas veces, si no es que nulo contacto con la ciudadanía. No tienen competencia, no pueden dar recursos, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, valdría la pena hacer todo ese replanteamiento, ver por qué nos está costando tanto el INE, tratar de que se justifique la existencia de cierto tipo de funcionarios y evidentemente quitar a todos los que de plano nada más están siendo sanguijuelas del sistema. Las cuestiones de elecciones en nuestro país son demasiado caras. Adelante, Vicente, perdón. Entonces, Enrique, a ver si estoy entendiendo. ¿Usted está a favor de que se reforme el INE? ¿Estaría a favor de esta reforma, el plan B que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y se lo pregunto porque veo comentarios como el de Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del IFE, y dice: mientras todos hablan del plan B de la reforma electoral, nadie pone atención al proceso de selección de nuevos consejeros del INE. Tan dañino es el plan B como que el gobierno capture al INE mediante consejeros afines. Quizá todo sea una estrategia de distracción. Me lleva la que me trajo. Ahora resultaron expertos en teorías de conspiración. Y bueno, también señalar lo que ha dicho el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que este plan B de reforma que busca, desde mi perspectiva, yo suscribo esta opinión, esta idea, de que busca eliminar la burocracia dorada, esta contra la que usted también se está pronunciando, pero dice Lorenzo Córdoba que pone en riesgo las elecciones del 2024, lo que me parece una exageración. Lo escucho, abogado. Sí, definitivamente estoy de acuerdo.
Estoy muy de acuerdo porque el INE se ha convertido, le digo, en un refugio de burócratas de cuello blanco que han estado sangrando el sistema, asesores en exceso, las primas, las sobrinas, las amigas, el yerno, los choferes. O sea, es una locura, locura. Claro que estoy de acuerdo. Se debe de simplificar y no creo que se pongan en riesgo las elecciones del 24. Lo que pasa es que evidentemente estamos viendo que la ciudadanía, con un liderazgo político bastante afianzado que tienen en Palacio Nacional, pues evidentemente están curándose en salud desde ahorita del por qué si se pierden las elecciones es debido a esta reforma. Y la verdad es que no lo creo. La verdad ahora es más fácil y más simple de darse cuenta. La temática del voto público cada vez es más presente, ¿no? Y eso es lo que realmente les está enojando. Yo he tenido varios acercamientos desde la perspectiva electoral y la verdad es que pues recuerdo mucho que cuando quise consolidar un partido político, pues bueno, me costaba 33 millones de pesos poder hacerlo. Todo tenía un costo, ¿verdad? No me preguntes de qué se invertía, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso costaba el hacer un partido político en este país a través de esa aplicación inviolable, que luego nos dimos cuenta que quizá no era tanto, pero que pues los ajustes que tenían que hacerse eran mínimos. Pero sí le puedo yo decir que el INE solamente puede hablar bien de él el que ha tenido la fortuna de estar cercano a ese círculo dorado que de una u otra manera les apoya y les da las prioridades para poder en un momento dado ganar una elección. Haz de cuenta los mentados mapaches, ¿sí? Pero detrás de lo que es el escritorio, o sea, detrás, más bien dentro de la institución, detrás del escritorio del funcionario público de alto rango. Eso es todo. Déjeme rescatar parte de lo que está ocurriendo precisamente en el INE, en el Consejo General del INE. Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dice que el Consejo General se ha lanzado como consigna que Edmundo no se toca en defensa de quien busca perpetuarse en el poder hasta por 18 años con un sueldazo de 246,000 pesos. Pero ¿cuál es el fondo de la guerra jurídica iniciada por el instituto? Las nóminas millonarias, dice. Vamos a ver si ya tenemos listo precisamente este segmento, este extracto de las declaraciones que se están dando fuertes precisamente en el Consejo General del INE en la sesión, y vamos a ver y escuchar, le decía, al diputado de Morena, Eurípides Flores, representante suplente del partido ante el Instituto Nacional Electoral. A ver si mis compañeros ya tienen precisamente el video que les he enviado para proyectarlo a la audiencia de Sin Censura. Habla Eurípides Flores de una guerra jurídica. Usted también, mientras nos ponen el video, Enrique, usted también ve una guerra desde, no sé incluso si desde el Poder Judicial, porque hoy el presidente admite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede definirse en contra de este plan B que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Críticas en los últimos días durísimas del presidente contra miembros de este poder, el Poder Judicial. ¿Usted cómo lo ve, abogado? Mire, el artículo 105 constitucional, fracción segunda, prevé la posibilidad de que exista una acción de inconstitucionalidad contra toda aquella ley general o leyes ordinarias que se consideren anticonstitucionales siempre y cuando el 33% de la Cámara de Diputados o de los órganos legislativos esté de acuerdo con impugnarla. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para admitir y analizar el contenido de esa acción de inconstitucionalidad. Según entiendo, es una acción de inconstitucionalidad lo que se promovió. Ahora bien, en cuanto a fondo, la Suprema Corte de Justicia tiene que ser muy cuidadosa. Primero que nada, identificando si realmente el plan B, el llamado plan B del presidente de la República,
está o no contraponiéndose con los lineamientos esenciales previstos en nuestra Constitución con el propósito de dar regularidad a las elecciones nacionales, estatales o municipales. De lo contrario, estaría siendo prácticamente un candado demasiado pesado al desarrollo de las iniciativas y sobre todo de las políticas públicas provenientes del Ejecutivo Federal. Si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación debe ser un contrapeso entre los poderes, lo cierto es que ese contrapeso tiene que ser objetivo y sobre todo en favor de los derechos y las libertades. Al día de hoy, no considero que se esté poniendo en juego la democracia del país, sino más bien la caja chica de elecciones de unos cuantos en México. Y creo que eso tiene que acabarse. La burocracia en el INE es apabullante. Los privilegios de que gozan son apabullantes. Y no me estoy refiriendo a la gente que es mecanógrafa, porque esa es la más explotada. No me estoy refiriendo a la gente que tiene un puesto de medio pelo. Me estoy refiriendo a la gente que realmente hace uso de este tipo de privilegios a nivel federal en puestos verdaderamente a veces hasta de sobra. Por ejemplo, hablábamos de una persona que firma las tarjetas del INE. Dios mío, firma las tarjetas del INE. Ahorita ya es suficiente que pongan un código QR para saber si algo es real o no es real. Es más, las tarjetas bancarias que tienen mayor trascendencia que una tarjeta del INE, por así decirlo, porque evidentemente detrás de una tarjeta falsificada de banco pueden robarse millones, y en el caso de las del INE, pues un voto y no hay necesidad de hacerlo porque la gente ya sabe cómo se manejan ese tipo de circunstancias. Resulta que ahí no llevan firma, pero la de INE sí lleva firma. O sea, es una cuestión ridícula de múltiples requisitos y múltiples cosas que ellos mismos han inventado con el propósito de decirse que son sumamente indispensables para que esto continúe cuando no es verdad. Es importante que la Suprema Corte de Justicia tenga en consideración que México al día de hoy se duele de una burocracia bastante crecida en el INE y que no ha dado los resultados adecuados. ¿Por qué? Porque siguen habiendo problemas en las elecciones. Cada vez que hay elecciones seguimos viendo que el fraude, seguimos viendo que se imprimen actas de más, que no sé quién por ahí consiguió más actas, que los paquetes electorales se violentaron, que no están bien contados los votos. Entonces, no se entiende realmente, y además es importante que tengan en consideración algo. Cuando hay elecciones, las casillas y los que contabilizan son los únicos que prácticamente están haciendo el trabajo duro. ¿Los demás dónde están? Viendo monitores, viendo estadísticas. Exacto. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos estas declaraciones de Eurípides Flores, el diputado, y cerramos con tu opinión? Abogado, échalo, David. Vamos a ponerlo en claro. ¿De qué se trata esta discusión más allá de los discursos democráticos? No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos. Porque ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la LEGIPE. ¿Cuáles eran las funciones del secretario ejecutivo que ya se acabaron? Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto, conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales. Nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del SPEN de conformidad con las leyes aplicables. Proveer a los órganos del instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas, de los recursos. La Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y eso se termina con esta reforma electoral. Ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran consejeras y consejeros. Esa es la verdadera lucha, la verdadera molestia de la mafia electoral sobre esta parte de la reforma electoral, una lucha vulgar por cargos. Una lucha vulgar por cargos, dice Eurípides Flores. Su opinión, abogado, para cerrar, Enrique Carpizo. Pues no lo podría haber dicho mejor este consejero. Evidentemente se le están quitando prioridades, la facultad de poder crear plazas y darlas a las personas que ellos consideren, y eso les duele mucho. Por supuesto que se trata de una cuestión de plazas.
Pero por supuesto, y qué bueno que se hace esta reforma para que a partir de hoy podamos ver que ya el INE no es negocio, como se ha visto siempre. El INE tiene que verse como una institución dedicada a hacer un trabajo de conteo, hacer un trabajo de escrutinio previo, lo que sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el otorgamiento oportuno de las credenciales del elector, el mantenimiento del registro electoral, entre otras cosas, pero ya evitar este tema de que esté totalmente lleno de gente que solamente está sangrando el presupuesto y evidentemente pues las plazas, ¿no? Que es lo único que les interesa realmente. Por eso estoy muy de acuerdo con esta reforma. Yo creo que esto va a beneficiar mucho y creo que es el futuro. La simplificación de la burocracia para evitar que todo el mundo quiera vivir del gobierno. Creo que ya es tiempo de que la gente deje de pensar que la única expectativa de vida que se puede llegar a tener es la del gobierno y menos la del INE. Qué fuerte lo que dice Enrique Carpizo, abogado, académico, a quien le agradezco siempre sus opiniones sin censura. Nos vamos a ver pronto, si nos permites, Enrique, y por qué no cerramos invitando a las trincheras, a los esfuerzos que también son digitales, que también están en redes, que realizas desde tu independencia, Enrique Carpizo. Bueno, pues sí, gracias Vicente, claro que sí, con mucho gusto las veces que me invites aquí estaré. Sí, invitar a la gente a que se sume. En mis redes sociales muchas veces estoy publicando videos, estoy subiendo contenido con respecto a lo que considero que en este país venimos arrastrando y que necesitamos de una vez por todas superar. Es importante que los alumnos de las licenciaturas de diversas áreas universitarias se vayan sumando y vayan en un momento dado proponiendo ideas que puedan venir a simplificar la existencia del aparato burocrático de este país y creo que llegarían a tener muy buen eco porque es el momento histórico en el cual tienen que comenzar a despuntar sus ideas y sobre todo en sus estudios. Enrique Carpizo, a ver, nada más pónganme en pantalla su cuenta de Twitter, por favor, para recordársela, para compartírsela a la audiencia de Sin Censura, mi querido David. Es @e_carpizo con Z, @e_carpizo con Z. ¿Y cómo se llama el esfuerzo que tienes en diferentes redes, Enrique? Bueno, uno de ellos se llama Impulso Mexicano, otro se llama Manos Libres por México, y otro de ellos pues es mi cuenta de Facebook, donde aparezco como Enrique Carpizo. Te agradezco, abogado, por hacerme llegar este ejemplar de tu libro, el libro La obligación genérica o la específica de tutela frente a conflictos constitucionales, del abogado, académico, escritor Enrique Carpizo. Te agradezco, abogado, y estamos al pendiente. El agradecido soy yo, Vicente. Eres muy amable. Gracias. Nos vemos pronto. Enrique Carpizo hablando con nosotros sin censura. Y déjenme saludar para irnos a la mesa de diálogo. Ya llegó Sofía Lamero, activista, a quien le mando un abrazo, a la querida Sofía, analista, hasta Jalisco. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Hola, Vicente, qué gusto estar aquí contigo de nuevo y con toda tu audiencia. Gracias, Sofía. Déjeme saludar también a Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX, también miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. ¿Qué onda, Vicente? ¿Cómo estás? 10 meses sin vernos. Ha sido una cobertura de 10 meses desde Nueva York, pero aquí escuchando todas las tristezas que estás narrando y todo lo que está ocurriendo con el INE, así que lo que tú mandes. Pues empecemos con eso. A ver, mi querida Sofía Lamero, ¿qué piensas de las lágrimas, de los discursos de despedida para Edmundo Jacobo? Bueno, el presidente desde la mañanera los despedazó políticamente hablando, porque detalló los privilegios de Edmundo Jacobo,
el sueldo de Lorenzo Córdoba, el seguro, la caja de ahorro, y creo que también muy claramente expuesto por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hoy la dupla tabasqueña le puso una tunda a la burocracia dorada. Dame tus opiniones, Sofía. Sí, ha sido impresionante ver estas lágrimas de cocodrilo por un puesto tan mediano en el INE, pero creo que habla mucho de situación está el INE y la oposición en este momento, ¿no? Más allá de profundizar en cuáles eran las funciones de este secretario, de Edmundo, lo que realmente hacen es hablar de nuevo sobre un peligro, un supuesto peligro de la democracia mexicana y también, pues bueno, de estar diciendo las maravillas que supuestamente este hombre es, ¿no? Pero creo que se les olvidó por mucho que pues en el plan B no se contempla realmente que haya ninguna afectación al proceso electoral y que al final del día, pues tanto como lo veíamos con tu invitado anterior, el problema es que están molestos porque quien tiene ahora el control del dinero y la administración del dinero del INE, pues corresponde ahora a un consejo específico, ¿no? Y que ya no van a tener toda pues la libertad para hacer y deshacer lo que quieran. Al final del día sí habíamos visto que del INE y por parte del INE se habían estado moviendo muchísimos recursos que al final quedaban pues en lo escondido, ¿no? Como lo exponían en la mañanera, una gran parte de los recursos del INE estaban en un fideicomiso que al día de hoy el Poder Ejecutivo ni siquiera puede auditar, pues porque son parte de una institución independiente y que de un organismo descentralizado que no tiene pues prácticamente nadie que lo controle, ¿no? Parece ser en este momento que el INE es una institución pública que no tiene quien le regule, ni quien le diga, ni quien le haga qué es lo que debe de hacer, ¿no? Que esto es una locura porque al final del día pues debe de acatar también las leyes de la administración pública y todo lo que conlleva esto, ¿no? Pero bueno, creo que a mí me ha dado un poco de risa ver todas esta tristeza de parte de la oposición, porque estoy convencida de que a la oposición lo único que le causa tristeza y preocupación es cuando dejan de controlar el dinero que no es de ellos, sino del presupuesto público, pero cuando lo dejan de controlar y cuando pueden, no, cuando tienen que ya no robar, ¿no? Ya sabes que a mí no me gusta dar línea, pero por favor, querido Quique Legorreta, lo único que te pido es que no vayas a llorar. No puede ser, Vicente. Casi nos ponían las golondrinas ahí en el Senado y coincido totalmente con Sofi, con lo que dice de que es increíble el nivel que tienen estos personajes para llorarle a una persona que justamente en la mañana publicaba un tuit muy analógico de mi parte y un clásico de los que siempre publico, que 26 años después de que un 1 de enero de 1997 saliera una canción que se llamara Que no te haga bobo Jacobo, tengamos que tenerla de nuevo aquí presente porque desafortunadamente para la oposición siempre están ahí metidos en este tipo de cosas. Y hoy, lo que ocurrió hoy con la mañanera es bastante interesante en el sentido de que el presidente exhibe realmente lo que hay detrás de esto, ¿no? Siempre le tiraron al loco al presidente respecto a lo que iba detrás de esta reforma del plan B, que era disminuir los costos de la democracia en este país. Y hoy lo que tenemos es el claro ejemplo de lo que pasó. Están dolidos porque les están quitando un hueso que ellos creían iba a ser eterno, ¿no? Hoy también ese dato que da el presidente desde que Edmundo Jacobo estaba desde el momento en que llegó toda esta reforma a los institutos, al instituto electoral en la década de los 90, pues evidentemente con Goldberg, evidentemente dejen claro lo que hay detrás de todos estos personajes. Hoy en día tenemos muy marcado que las lágrimas de cocodrilo que sacan todos estos personajes, pues ya casi parecía un capítulo más de La Rosa de Guadalupe, y si nos vamos más al pasado, un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Con Silvia Pinal, porque hasta la abrazan a Pati Mercado, lo que le queda de credibilidad a Pati Mercado, pues se fue a la borda con estas lágrimas
que da el hecho de que Edmundo Jacobo se va del INE, y evidentemente todo esto es realmente lo que por mucho tiempo se estuvo diciendo, ¿no? La oposición realmente lo que no quiere es perder sus cotos de poder, sus cuotas de amigos y sobre todo el dinero con el cual están financiándose de nueva cuenta estos partidos. Desafortunadamente, aún falta mucho por hacer y el presidente con lo que dejó en claro hoy fue que la reforma del Plan B pues todavía está activa, pero puede correr el riesgo de irse con el tema de la Suprema Corte, y es ahí donde vamos a ver la real batalla y ver qué va a pasar, porque no tiene desafortunadamente ese lado transformador la Suprema Corte como lo quisiéramos muchos de los mexicanos. Se dio el primer paso, se acaba de dar el primer paso. Edmundo Jacobo es este representante que está detrás de los hilos del INE totalmente. Y hoy, con lo que ocurre con estos golpes de pecho que se da a la oposición, queda muy marcado y muy claro que lo único que quieren es tener el control de los órganos electorales y sobre todo buscar que la Suprema Corte esté al lado de ellos. Así que ahí va a ser una batalla totalmente complicada, Vicente. Ya que hablas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quique, propongo para la mesa esto que también dijo el presidente, que el 99% de los mexicanos no sabe ni quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene toda la razón el presidente. Qué bueno que cada vez hay más mexicanos, sobre todo desde nuestras trincheras, mi querida Sofía, interesados, ¿no? Que están también al pendiente de las cosas que ocurren en el Poder Judicial, para verme elegante. Mi querida Sofía, no exagera el presidente si dice que la gran mayoría de los mexicanos no conoce a estos personajes, pero son los que están en confrontación clara contra el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza AMLO. Sí, es curioso porque creo que es la forma en la que orquestaron perfectamente un sistema neoliberal y profundamente corrupto en los sexenios anteriores, ¿no? El régimen neoliberal se caracterizó por tener ciertos mecanismos o ciertas instituciones que en papel deberían de dar rectitud y funcionabilidad a, por ejemplo, el sistema electoral en este caso, pero la realidad es que quienes conformaban estos espacios eran pues más de lo mismo, ¿no? Eran quienes por un gran sueldo que les permitía vivir súper cómodamente más que el resto de los mexicanos, pues hacían lo que les pedía la clase política gobernante, la élite política gobernante, y que poco a poco se convirtieron en una élite burocrática que al día de hoy funcionan juntos, ¿no? Y creo que pues sí, justamente el INE se convirtió hoy en día en el último espacio de poder que tiene la oposición, que tiene el conservadurismo mexicano para pues hacer su trinchera y querer hacer oposición al gobierno federal, ¿no? Me parece que incluso este desconocimiento ha sido de forma provocada, porque a los conservadores no les convenía que supieran la historia, por ejemplo, de Edmundo Jacobo, no les era tampoco conveniente que supieran qué había hecho Lorenzo Córdoba en su pasado, o, por ejemplo, ahora que quieren que se nos olvide, por ejemplo, que Lorenzo Córdoba estuvo cuando se avaló el fraude del 2012, cuando estuvo también involucrado en el tema del fraude del 2006, y que se nos olvide todo eso, ¿no? Porque ahora quieren colgarse la medallita de que son los más puros demócratas de la historia de la humanidad y que realmente representan aquello que los mexicanos quieren tanto, que es pues que el país mejore, ¿no? Entonces, en esta apuesta por el olvido y por no recordar la historia de quiénes son estos personajes, pues es que ahora salen ahora sí que a presumirlos, ¿no? Quienes llegaron a tener como puestos de funcionarios, pues en puestos más o menos desconocidos, como pudiera ser el de Edmundo Jacobo, pues ahora lo vienen a pasear y a relucir como el mejor funcionario que haya existido en el INE, ¿no? Cuando no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Pero sí creo que eso es lo que han apoyado. También lo hemos visto con el caso de Genaro García Luna, y que apuestan realmente a que se nos olvide que, por ejemplo, Genaro García Luna estuvo en el sexenio de Fox, que estuvo fuertemente involucrado con algunos otros representantes del conservadurismo mexicano, ¿no? Para que, pues,
obviamente nada más vean algunos que otros y no veamos cómo es la imagen completa. Afortunadamente tenemos al presidente Andrés Manuel que nos hace este constante recordatorio de lo que han significado cada uno de ellos y del lado de quién han estado, ¿no? Y que también, pues, desde los medios de comunicación, como aquí en Sin Censura y en algunos otros medios, pues se ha hecho el recuento, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo que al día de hoy, que sigamos hablando de lo que pasó en el pasado, aunque les cueste mucho trabajo a los conservadores y aunque no les guste reconocerlo, hablamos del pasado porque hoy se quieren venir a presumir como que son estos personajes con las manos limpias, con el historial más franco y con el historial más pulcro de la historia, cuando la realidad es que no. Si toda la historia han estado del lado del poder conservador, del poder corrupto y del poder económico que constantemente quiere meter sus manos en el poder político a pesar de la voluntad popular, ¿no? Que de alguna manera también triste que esos que no conoce el pueblo son los que están tomando decisiones muchas veces contra el pueblo. Y aquí es una responsabilidad que también tenemos que asumir. A nosotros nos debe de interesar, nos debe de importar tener identificados a estos personajes para poder definir también los intereses que los mueven, mi querido Quique. Totalmente de acuerdo. Y el tema de la Suprema Corte sí puso en entredicho a varios compañeros ahí en la conferencia matutina, pero sobre todo puso en la mesa algo que es muy importante. ¿Qué tan... cuando dicen que la sociedad mexicana está polarizada, es un error, como lo hemos dicho en todos los espacios posibles, porque realmente es politizada. Sin embargo, también tenemos que como medios y como ciudadanos darnos también esa tarea de, en este caso de nuestro lado, informar a la ciudadanía quiénes son nuestros representantes y en este caso los impartidores de justicia que hay en el país. Y número dos, los ciudadanos también tenemos ese compromiso y esa necesidad de transformar lo que estamos haciendo en el día a día. Y si estamos metidos ya en estos temas y de hablar de política, de lo que ocurre en nuestro país, de hacer críticas a lo que están haciendo los gobiernos y sobre todo exhibir a la oposición, también tenemos que tomar esa parte de conocer quiénes están gobernándonos y sobre todo conocer quiénes están llevando a cabo la justicia en este país. Tú lo has dejado muy en claro, Vicente, en las últimas semanas que lo que viviste en Nueva York. Por un lado tenemos la justicia en Estados Unidos que nos da un ejemplo de cómo lograron dar con este veredicto para culpar a García Luna de la responsabilidad que tiene como narcotraficante y que participó con el narco. Y por otro lado tenemos la justicia en nuestro país que debe y nos debe mucho. Y siempre que se habla de la justicia en el país es que la justicia en México es para los ricos. Y no me refiero a la clase élite del país, sino a los que tienen dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces es ahí donde se tiene todo el negocio de la justicia en este país. Si tú pagas, tienes acceso a todas las puertas del mundo en el tema de la justicia. Si eres una persona que no tiene los recursos necesarios para tener acceso a este tipo de soluciones, pues te quedas en la cárcel y hay cuántos pobres en la cárcel en el país, ¿no? No es tanto cuánta justicia hay en el país, más bien cuántos pobres en la cárcel y cuántos han quedado en el olvido. No nos vamos tan lejos. Un caso que ha sido emblemático en esta cambio de transformación y sobre todo en la cobertura de los medios independientes, el caso Vallarta. El caso Vallarta es un ejemplo más de la justicia en este país. Está encarcelado, está metido desde hace mucho tiempo en prisión por culpa de este montaje de Genaro García Luna con Televisa y Carlos Loret de Mola, y hoy pues es día en que no tiene ni siquiera la sentencia y la forma de poder comprobar que ya, si ya le dictaran una pena, por lo menos que los años que ha permanecido en la cárcel sean tomados en cuenta. Ese es un ejemplo claro y contundente mediáticamente hablando de lo que ocurre en el país, pero ¿cuántos casos así hay en todo el territorio mexicano y que por culpa del sistema judicial de este país, por los jueces, por los ministerios públicos, no tienen soluciones? Entonces es ahí donde debemos de entender que debemos de empujar ahora la transformación. El presidente lo dijo hoy en la mañana, no sé si me va a dar tiempo de terminarla, de concluir con el tema de la transformación en el país, pero por lo menos sé que si no lo logro, sé que ya está encaminado. En el Poder Judicial no es así y no ha ocurrido, y me parece que es ahí donde tenemos que agotar los esfuerzos como sociedad para exigir, porque sí, aquí sí se puede exigir, no como en la marcha del domingo, que querían presionar a la Suprema Corte para derogar la reforma del plan B electoral que mandó el presidente. Aquí nosotros tenemos que exigir a las autoridades de justicia
tengan más respeto a los derechos de los ciudadanos y sobre todo que se dejen de corruptadas y que se dejen de estar haciendo de tingo al tango a la justicia en nuestro país, que tanto mal le ha hecho a la sociedad y que desafortunadamente es uno de los 3 poderes de la Unión que sigue teniendo deuda con este país y sobre todo con los mexicanos que ni la deben ni la temen y que hoy están en prisión, Vicente. Mi querido Quique Legorreta, te mando un abrazo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a tus esfuerzos independientes? Muchas gracias, Vicente, y bueno, ya estamos acá de vuelta después de estos 10 largos meses del juicio de García Luna y de Vicente viviendo como una gossip girl en Nueva York. Entonces me da gusto saludarlos nuevamente y recordarles nuestras redes sociales @regeneracionmx, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram y nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a seguir creciendo todas estas comunidades para que pues sigamos informando como los medios independientes que somos y que buscamos ser, que participe la sociedad dentro de nosotros, porque sin ustedes nada y sin ustedes todo, diría Vicente. Y mis redes sociales, @EnriqueLego2 en Twitter, y me pueden seguir, comentar y publicar lo que ustedes quieran, y la página de Facebook, soy Enrique Lego, para que también ahí me sigan. Y como siempre, un placer, Vicente, qué bueno que te fue bien ahí en Nueva York, que no eres periodista, que eres, ¿cómo te dijeron? Charlatán, francotirador. Francotirador, sí, francotirador. Ya no eres charlatán, ahora ya eres francotirador. Ya subiste de caché. Ya subiste de caché, así es. No, pues nada, muchas gracias, Vicente, y a Sofi también un fuerte abrazo desde la distancia allá a Jalisco. Sale pues, un abrazo, Quique, mi querida Sofía Lameiro. ¿Por qué no invitamos a las miles de personas que están conectadas a que te apoyen en las redes sociales? Muchas gracias, Vicente, por el espacio. Muy contenta de compartirlo con Enrique. Y un gusto también estar aquí con toda tu audiencia. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Les mando un abrazo a los dos. Gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Un abrazo en la Ciudad de México, Quique. Un abrazo hasta Jalisco, mi querida Sofía Lameiro. Nos vemos pronto. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.